de atrévete a soñar, porque soñar sí cuesta. Y vamos a ver en este primer día de seminario algo muy importante para volver a retomar lo que es nuestra visión, nuestros sueños, nuestros anhelos, todo lo que nosotros queremos en la vida, ¿cierto? Mucha gente sueña y creen que los únicos que tienen derecho a soñar son los jóvenes. El joven cuando está en la universidad sueña salir de profesional, cuando sale de profesional va a hacer una cosa, va a hacer la otra. Y mucha gente cree que el único que tiene derecho a soñar son los jóvenes porque todavía tienen toda una vida por delante para soñar. Porque el joven sale a comerse el mundo, ¿no? Quiere ser el mejor ingeniero industrial, quiere ser el mejor médico, mejor dicho, quiere ser lo que haya salido a hacer. O igual los que empiezan en su área laboral, ¿no? Tienen sus sueños, ¿no? Yo comencé aquí abajo, pero mi anhelo es llegar hasta lo más arriba de esta empresa. O cuando empieza su negocio también puede ser, la persona anhela, sueña. Pero muchos creen que solamente en esas etapas de la vida el ser humano está para soñar. Pasan los años, llegan los hijos, llegan un sinnúmero de compromisos y nuestra vida como que vuelve a perder esa dirección, ese ánimo por volver a soñar. Y creemos que ya la vida no es para nosotros, el soñar no es para nosotros. Porque ya antes muchos piensan que están contando esa en cuenta regresiva. Entonces antes su sueño es una muerte plácida y tranquila. Para muchos es eso su sueño. Pero no es así, ¿no? Porque la Biblia nos invita a soñar, ¿no? La palabra de Dios dice que Dios concede los anhelos de nuestro corazón. Pero para que Dios conceda los anhelos de nuestro corazón, deben haber anhelos. Si no hay anhelos en nuestro corazón, ¿qué anhelos va a conceder Dios? Entonces es muy importante que nosotros soñemos. Y en la palabra de Dios hay muchos hombres que llenos de sueños, de visiones, de anhelos, de metas, de proyectos y que se hicieron realidad, muchos de ellos. Y hoy nos vamos a centrar en uno de ellos, que conocemos todos, yo creo que todos los que estamos acá, conocemos la historia de este hombre y es de José. Hoy vamos a hablar de José más que un soñador. José es identificado como el último de los patriarcas que le dieron vida a la nación hebrea, ¿no? Y al leer detenidamente la historia de Josué en la Biblia, en la palabra de Dios, se puede identificar 7 etapas importantes en la vida de José. Y cada etapa trae una enseñanza particular para nosotros. La invitación es que en cada una de estas etapas puede estar su vida en este momento, que usted se identifique con cada una de ellas y que experimentemos como José, siendo un soñador, independiente de cada una de estas etapas que vivió, él siguió soñando. Nadie le interrumpió los sueños a José, sus sueños, sus anhelos. Y vamos a mirar estas 7 etapas de la vida de José como soñador y aplicarlas para nuestra vida. La primera de ellas es la etapa de hijo de Jacob. O sea, le vamos a llamar también a esa etapa el proceso de la envidia. Todos sabemos que José en ese tiempo era el menor de sus hermanos, ¿no? Él era todavía el menor de sus hermanos. Y José empezó a tener sueños, y eran sueños de grandeza, ¿no? Eran sueños donde él se veía en lugares de renombre, en lugares altos, y él hablaba de esos sueños con su papá, con su mamá, y hablaba de estos sueños con sus hermanos. Pero resulta que al contarle sus sueños a sus hermanos, pues los hermanos no se sintieron alegres, no se emocionaron con él. Como de pronto usted o yo nos podemos sentir alegres cuando un hermano nos cuenta un proyecto de vida que dice, yo quiero tener mi propia empresa, yo quiero tener mi propio, bueno, y nos cuenta sus sueños. Para muchos de nosotros es una alegría que nuestro hermano tenga sueños grandes, ¿cierto? Pues es mejor que tenga esos sueños a que diga, no, pues yo quiero vivir debajo de un puente, ese es mi anhelo. Pero los sueños de José eran así, ¿no? Y se los contó a su hermano. A sus hermanos. Lo que pasa es que al contarle sus sueños a sus hermanos,
ellos experimentaron envidia. La primera etapa entonces, la etapa de Josué como hijo de Jacob, es el proceso de la envidia. La palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 9, Hechos capítulo 7, versículo 9, nos relata lo que sucedía con los hermanos de José. Y nos dice así la palabra de Dios en Hechos capítulo 7, versículo 9. Dice: estos patriarcas tuvieron envidia de su hermano José y lo vendieron para que fuera esclavo en Egipto, pero Dios estaba con él. Aquí nos relata la palabra de Dios que al contarle sus sueños a sus hermanos, ellos experimentaron envidia. Y todo soñador será envidiado por los demás. Hay una historia muy bonita acerca de esto, ¿no? Cuando usted sueña, cuando usted lucha por sus sueños, cuando usted se esfuerza por sus sueños, no va a generar la alegría en muchos o en algunos, sino que tristemente va a generar envidia en muchas otras personas. Y la historia de la serpiente y la luciérnaga nos recuerda eso, ¿no? Dice la historia que la luciérnaga iba por el bosque dando vueltas y de pronto se encontró que la serpiente la venía persiguiendo, queriéndose devorarla. Y la luciérnaga se metía por un lado, por el otro, y la serpiente detrás de ella para devorarla, y la luciérnaga cada vez más y más rápido, pero la serpiente cada vez se acercaba más, hasta que llegó un momento en que la luciérnaga entendió que no se podía escapar de la serpiente, y ya cuando se sintió acorralada le dijo: bueno, un momento, antes de que me devore, serpiente, te voy a hacer unas preguntas. ¿Te parezco apetecible? Y la serpiente le dijo: no, no me pareces apetecible. ¿Te parezco de buen sabor? No, tampoco me pareces de buen sabor. ¿Estoy dentro de tu cadena alimenticia? No, tampoco estás dentro de mi cadena alimenticia. Y entonces, ¿por qué quieres devorarme? Y la serpiente le contesta y le dice: porque alumbras. Y es así. Muchas personas quieren devorarnos porque alumbramos. Sobre todo cuando usted sueña y tiene anhelos, hay mucha gente, o hay alguna gente, va a despertar envidia de alguna gente. Mucho cuidado entonces con quién le contamos nosotros nuestros sueños. La pregunta es: ¿cuándo va a terminar este proceso de la envidia? ¿Cuándo se acabará la envidia en la tierra? Nunca. En todo lugar, en toda empresa, en todo barrio hay envidia. Donde usted vaya hay envidia. O sea, si usted dice: no, yo me voy de Ibagué porque aquí hay mucha envidia, pues no sé a dónde se va. Porque en toda ciudad, en todo lugar, siempre habrá personas envidiosas. Entonces, ¿cuándo termina este proceso? Nunca. Pero con el tiempo nosotros maduramos y no permitimos que estas personas envidiosas afecten nuestra vida. La palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48. Nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 5, versículo del 43 al 48. Dice así: ¿han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? Pero yo digo: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos, cobradores de impuestos, hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los más pecadores hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. La Biblia entonces, ¿a qué nos invita? Independiente de la envidia que despierte porque las personas nos ven luchando por nuestros sueños, la Biblia nos invita ¿a qué? A amarlos. En este proceso, ¿qué aprendemos? En este proceso de
de Jacob ya como hijo, el proceso de la envidia. En este proceso aprendemos a amar y a tolerar a los que nos desean mal. Eso lo aprendemos en este proceso, que a veces cuesta, ¿no? Pero es importante para que no nos dejemos contaminar, de lo cual ellos están contaminados y eso nos lleven a claudicar de nuestros sueños o no a luchar verdaderamente como es ser por ellos. La segunda etapa en la vida de José es cuando es vendido. José fue vendido a la edad de 17 años y le llamamos el proceso de ser esclavo. El segundo, cuando fue vendido a los 17 años, y le vamos a llamar el proceso de ser esclavo. ¿Por quién fue vendido José? Por sus hermanos, sangre de su sangre, con los que se crió, con los que jugó, suponemos nosotros, ¿no? Con los mismos que se crió, que compartió su casa, su alimento, ellos mismos fueron los que lo traicionaron. Y esto, aquí aprendemos muchas cosas en esta etapa, y es que todo soñador es traicionado. El verdadero hijo de Dios soñador, a pesar de ser traicionado, mantiene su corazón sano y limpio, reconociendo que esto es parte del proceso de la vida. Hay una frase que encontré que dice lo siguiente, y abro comillas: si no has sido traicionado, es que no has confiado. Cierro comillas. Cuando usted y yo no hemos sido traicionados por un amigo, por un compañero, por alguien familiar, es porque nosotros no hemos sido confiados. Pero nos van a traicionar. ¿Cuántas veces hemos depositado nuestra confianza en nuestros vecinos o en algún amigo y desafortunadamente esta persona nos ha traicionado? Si nosotros no hemos sido traicionados, es porque verdaderamente de pronto no hemos confiado, y eso nos lleva pues a no experimentar esto tan funesto en nuestra vida, ¿no? Pero olvidémonos si nos traicionan o no. Si traicionaron a nuestro Señor Jesucristo, nos traicionaron a Él. Aquellos que lo vieron hacer milagros, señales y prodigios, que comían, que caminaban con Él, lo traicionaron, viendo en Él ningún defecto, ni ningún error, ni ninguna excusa, digámoslo así, razonable para su traición. Igual a nosotros, también podemos ser traicionados. Pero olvidémonos si nos traicionaron o no. Eso no es nuestro problema. Nuestro problema es soñar y seguir confiando. Porque muchos soñadores, cuando depositaron su confianza y fueron traicionados, dejaron de soñar. Desafortunadamente, porque una persona les traicionó. El amigo el cual iba a comenzar el negocio, y ese amigo le traicionó, nunca más vuelvo a comenzar un negocio en mi vida, porque ese que era mi mejor amigo me traicionó. Pero nuestra labor no es quedarnos quietos a mirar por qué nos traicionaron, por qué sucedió, sino continuar soñando. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice lo siguiente. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Independiente que hayan dejado nuestra confianza por el suelo, por el piso, la Biblia nos invita siempre a confiar en el Señor. En este proceso que aprendemos, nunca dejar de confiar, porque necesitamos, así nos hayan traicionado, nunca dejar de confiar. Tercera etapa en la vida de José como soñador. Después de ser vendido, fue llevado como esclavo a la casa de Potifar. En la casa de Potifar vamos a mirar
dos etapas en la vida de José como soñador. La primera de ellas, el proceso de estar más abajo de donde estaba antes de soñar. El proceso de estar más abajo de donde estaba antes de soñar. Imagínense un joven que toda su vida ha tenido sueños de ser lo mejor, de llegar alto, ha compartido esos sueños con los demás, bueno, ha sido traicionado, pero él sigue soñando que su vida está para grandes cosas, porque José sabía dentro de él que su vida estaba para grandes cosas, que no estaba aquí nomás porque sí, él sabía que estaba para grandes cosas. Y resulta que esas grandes cosas aterriza y es un esclavo en la casa de Potifar, uno de los muchos esclavos que tenía Potifar. Es similar como cuando usted termina su carrera con sus estudios, ¿cierto? Y de pronto lo que usted ha aprendido y empieza de lo más bajo en lo más bajo, usted sabiendo que tiene todo el potencial para estar allá en lo alto, pero por circunstancias de la vida, usted está en lo más bajo y usted dice, no, yo no merezco estar acá. Yo merezco estar más allá. Yo merezco más de lo que hoy estoy viviendo en mi vida. Eso pasaba en la vida de José. Él tenía sueños de grandeza. Él sabía que su vida estaba para grandes cosas. Y se encuentra siendo un simple esclavo. Pero justo cuando empezamos a soñar, de pronto usted siente que todo el mundo se detiene y que se encuentra en una posición en la cual usted piensa que no se merece. Y de pronto usted se encuentra en un nivel más abajo de lo que usted piensa y cree que debería estar. Este proceso es muy duro, pero es un proceso muy necesario. ¿Sabe para qué es necesario? Para que cuando el sueño se haga realidad, usted y yo estemos con los pies en la tierra, ubicados, centrados, para poder compartir de todos nuestros logros con los demás. Es necesario a veces estar bien abajo para aprender algo que se aprende allá y que a muchas personas no les gusta aprender. ¿Y sabe qué es eso? La palabra de Dios lo dice en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5. La palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 5 versículo 5 nos dice lo siguiente: del mismo modo, ustedes los más jóvenes tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos vístanse, ojo con esto, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Sabe qué se aprende allá abajo? La humildad. Lo que muchos no quieren aprender, lo que no se aprende en la universidad, porque uno no ve una materia de humilditis, primer nivel, eso no se ve en ninguna carrera. Eso se aprende, ¿sabe dónde? Con Dios y en la vida. Cuando usted está allá en esa posición que usted dice, pero yo no tengo que estar acá, yo debería estar allá en ese escritorio donde dice gerente, donde dice jefe, donde dice tal cosa. Ahí usted aprende humildad. Para cuando esté allá, usted aprenda a compartir sus logros con los demás. Como dijo Meryl Streep en el discurso de los Globos de Oro, ¿no? Cuando los grandes, la mención que se le daba por su vida como actriz, cuando los grandes se burlan de los más pequeños, el mundo está en caos. Y a veces a la gente le gusta humillar a los demás. Por algo, por raza, color, por un estudio, porque se creen que saben más. Y ahí sí el mundo es un caos. Y es necesario que nosotros aprendamos humildad, porque Dios resiste al orgulloso, Dios resiste al soberbio, al altivo, Dios lo resiste. Pero al humilde lo tiene cerca, ahí cerca lo tiene. ¿Saben por qué? Porque si alguien tiene méritos para ser orgulloso, es Dios. Él sí tiene que jactarse, pero no lo hace.
porque él todos los días, su hijo vino a servir y todos los días nos sigue sirviendo. ¿No es esa luna hoy tan hermosa? ¿Sí la vieron? Linda esa luna, ¿no? Qué regalo de Dios para nosotros. Entonces, en esta etapa, ¿qué aprendemos? En esta etapa aprendemos a ser humildes. Cuarta etapa en la vida de José. Ahí mismo en la casa de Potifar, ya pasando el tiempo, Dios lo colocó ya no como un esclavo más, sino como alguien de confianza. Era su mano derecha en su casa. Pero cuando ya era su mano derecha y se había ganado la confianza de su jefe, viene el proceso de ser tentado. ¿Se acuerdan? La Biblia nos relata que la mujer de Potifar, cuando vio que su esposo no estaba, el dueño de la casa no estaba, dice que asió de quién, tomó a José y dijo: acuéstate conmigo. Y José, ¿qué fue lo que hizo? Como todo hombre, ¿qué hizo? Salió corriendo. Claro que se puede salir corriendo. Salió corriendo. Y ella lo único que quedó fue con parte de sus vestiduras, ¿cierto? Y luego, luego viene otra situación que vamos a hablar más adelante. Pero este proceso de ser tentado, todos los que tenemos sueños vamos a pasar por este proceso, porque también nosotros, los soñadores, vamos a ser tentados. El motivo de ser tentados, ¿sabe cuál es? Es ser despojado de nuestros sueños y perderlo todo. Usted sueña con una familia feliz, ¿usted cree que no van a tener tentaciones para acabarle con eso? Usted sueña con tener una figura tal, ¿usted cree que no van a venir tentaciones para acabar con ese sueño que usted tiene de salud, de una figura de tal manera? ¿Usted cree que su sueño es terminar su carrera en el tiempo que es? ¿Usted cree que no van a venir tentaciones? ¿Su sueño es ahorrar tanto para comprarse o para adquirir tal cosa? ¿Usted cree que no van a venir tentaciones para acabar con eso? Van a venir en todo lo que usted venga. Su sueño, como hablábamos el sábado, no solamente colocarnos sueños materiales y inmateriales. Su sueño es cambiar algo en su vida. ¿Usted cree que, de pronto, un ejemplo, la pereza? ¿Usted cree que no van a venir tentaciones que van a impedir bloquear ese sueño, ese objetivo que usted se ha colocado? Claro, porque todos los que somos soñadores vamos a ser tentados. Un soñador es acosado por muchas cosas que lo quieren distraer del objetivo. La solución, ¿sabe cuál es? La misma que hizo José: correr. No permitir que una tentación te haga caer al extremo de perder tus sueños, tu fidelidad, tus valores, pero sobre todo de ensuciar ese amor que tú sientes por Dios. Cuando nosotros huimos de la tentación, cuando salimos victoriosos, cuando corremos y no permitimos que esa tentación bote abajo nuestros sueños, Dios puede decir: mi hijo está listo para un sueño mayor que el que acaba de defender. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. 13, sí. 1 Corintios capítulo 10 versículo 13. Dice así: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan, y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Claro que vamos a ser tentados. Y esa tentación quiere acabar con nuestros sueños. Pero ¿sabe qué aprendemos en esta cuarta etapa? En este cuarto proceso. Aprendemos a pelear por lo que vale la pena pelear. Y a resistir, cueste lo que cueste. Ahí es donde realmente se mide si nuestros sueños verdaderamente estamos luchando por ellos, o los podemos tirar a la borda por cualquier tentación que venga y no eran realmente sueños, anhelos de nuestra vida. Ahí es donde se mide cuando hay una tentación, cuando decimos que no, porque vale más nuestros sueños que aquello que me ofrece momentáneamente una tentación.
Quinta etapa o quinto proceso en la vida de José. Fruto de hacer algo bueno, adivine qué sucede. Es acusado injustamente. La acusación de José lo puede llevar a dos situaciones. Una, a la muerte, u otra, a ser encarcelado. Porque era su palabra contra la palabra de la mujer de su jefe. Y era o la muerte o ser encarcelado. Él fue encarcelado, ¿no? Y este proceso es el proceso de ser encarcelado. Pero en algún momento todos hemos sido encarcelados. No sabemos de quién o de quién. Sentimos que no somos dueños de nuestro tiempo, de nuestra vida, que no tenemos derecho a nada, nos sentimos encarcelados de nuestro trabajo, nos sentimos estancados por algo en nuestra vida. Usted siente, mejor dicho, que ya perdió el rumbo, no sabe para dónde va. En algún momento de nuestra vida todos nos podemos sentir así. Y José tenía sueños encarcelados. Pero Dios lo permite para que esos sueños sean protegidos. ¿Saben por qué? Porque es mejor que José estuviera en la cárcel que estuviera muerto. Porque muerto no podía soñar. Y muchos hombres de la Biblia vivieron lo que vivió José. Pasar un tiempo encarcelado, pero por un propósito que Dios tenía en sus vidas. De pronto sus sueños usted los siente que están así, inmóviles, quietos. Pero a veces Dios lo permite. ¿Sabe para qué? Para proteger nuestros sueños. Porque a veces necesitamos hacer un alto en nuestra vida para retomar el rumbo, para definir nuestras prioridades y para volver a luchar por nuestros sueños. La Biblia nos dice eso en el Salmo capítulo 37, versículo 7. Salmo 37, versículo 7. Nos dice lo siguiente: Salmo 37, versículo 7 dice: quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Y a veces sucede así en nuestra vida, usted se siente como estancado, pero hay momentos en los cuales esa quietud con Dios es necesaria para retomar de nuevo el impulso para seguir luchando por nuestros sueños. Y que si hemos perdido el rumbo, volver otra vez a retomar el rumbo para continuar luchando por nuestros sueños. En este proceso que aprendemos, a hacer pausas necesarias para estructurar nuestros planes y saber esperar en el Señor. Que a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta esperar en Dios porque todo lo queremos así, ya, pronto, en el tiempo que yo diga, y cuando yo diga, y cuando a mí me parezca que es. Pero Dios nunca llega tarde, ni tampoco llega antes de tiempo. Dios llega en el momento indicado. Pero en este proceso aprendemos a hacer esa pausa con Dios para retomar nuestros sueños otra vez. Y ahí mismo en la cárcel, José pasa por otro proceso que nos enseña algo muy particular en nuestra vida. Y es el proceso de ser olvidado. Imagínense que José, después de pasar un tiempo en la cárcel, llegan otros dos compañeros de celda, ¿no? El panadero y el copero del rey, acusados por algo, por ahí estaban ahí. Y dice que con el tiempo ellos soñaron. Y José revela sus sueños. Y le dice al uno lo que va a pasar y le dice al otro que va a pasar. Y le dice a uno: tú vas a estar con vida y te van a reintegrar en tu puesto, le dice al copero. Y el copero le agradece, y cuando sale libre y pasa eso, le dice pues que le iba a pagar el favor. Y sabe que nunca se lo pagó. Pasaron 2 años y el copero se acordó cuando el faraón tuvo un sueño. ¿Quién me puede revelar este sueño?
Yo me acuerdo de alguien, 2 años pasaron, 2 años olvidados, de alguien que le hizo una promesa. Y de pronto usted puede estar pasando, o podemos pasar por esa situación. ¿Cuántas cosas nos prometen y no nos cumplen? Vea, si usted empieza, vea, yo le voy a apoyar, estudie eso, que vea, aquí en la empresa hay trabajo para usted, no se preocupe, si lo que necesite cuente conmigo. Eso hasta políticos nos han prometido, es cierto, que una cosa, que lo otro, vea, es que usted va a estar, trabaje para mí, que un eso que nos han hecho promesa va, promesa viene. ¿Cuántas personas nos han hecho promesas? Promesas de cambio, promesas de un sinnúmero de cosas. Y esas promesas quedan, ¿saben qué? En el olvido. Así como José. ¿Y cómo se siente usted cuando alguien le promete algo y lo olvida? ¿Cómo nos sentimos? Decepcionados, ¿cierto? Pero miren lo que la Biblia nos dice en el Salmo 121, versículo 1 y 2. Salmo capítulo 121, versículo 1 y 2. Nos dice lo siguiente. Dice así: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Este salmo me parece muy hermoso. ¿Saben por qué? Porque en las ciudades, bueno, en ese tiempo, y todavía lo vemos nosotros, en los montes se construyen esculturas. En ese tiempo, en los montes todavía habían personas que adoraban ídolos. ¿Y dónde construían los altares a los ídolos? En los montes, allá en la montaña, en las alturas. Entonces yo me imagino a David saliendo de su palacio, el lugar donde estaba, y miraba las montañas y miraba los altares a los ídolos. Y por eso él pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De aquí, de allá? Y de pronto, y puede ser la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos: ¿de dónde vendrá mi socorro ahora que me olvidaron? Sutanito me prometió y se olvidó de mí. Perencejito me prometió el cielo y la tierra, ni más sé de él. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Y qué dice David? Mi socorro viene del Señor, el que hizo algo, los cielos y la tierra. ¿Sabe qué aprendemos en esta etapa? En esta etapa aprendemos a depender solo de Dios cuando todos se olvidan de nosotros, porque Dios nunca se olvidará de sus hijos. Dios nunca se olvidará de usted. Es más, le digo algo: así nosotros nos olvidemos de Dios, Dios nunca se olvidará de nosotros. Se puede olvidar papá, mamá, su hermano, su líder, quien sea, pero Dios nunca se olvidará de sus hijos. Y en este proceso aprendemos eso. Y último proceso en la vida de José. Él salió de la cárcel y salió ahora sí, después de todo lo que pasó en su vida, a ver sus sueños realidad. Y fue el segundo hombre más poderoso de Egipto, después del faraón. Y tenía poder como tenía Faraón, de la vida y la muerte. José también lo tenía. Si José ordenaba matar a alguien, se podía hacer, porque él tenía el poder para hacerlo, igual que el faraón. Pero en esta situación, ya cuando José vio la realidad de sus sueños, se le presentó algo. Y este proceso es el proceso de pagar el mal con bien. Todo soñador hace el bien. Todo soñador, hijo de Dios, hace el bien, sin importar lo que le hayan hecho. Cuando José estaba ya siendo uno de los hombres más poderosos, no solamente de Egipto, porque era el imperio dominante en ese tiempo, sino del mundo conocido, sus hermanos llegaron pidiendo ayuda, o como dicen popularmente, pidiendo cacao, humillándose ante él. Y él podía humillarlos por lo que le habían hecho, por la traición,
por lo que lo abandonaron, porque lo vendieron, porque se olvidaron de él, por todo. O sea, si alguien debería tener un corazón resentido, ¿sabe quién sería? José. José sí pasó por situaciones que harían que su corazón fuera un corazón amargado y resentido, lleno de dolor. Pero ahí es donde se ve realmente su comunión con Dios. Porque ahí, teniéndolos de rodillas, pudiendo pagarles el mal, les pagó bien. Los recibió en su palacio, les dio tierra, los recibió en su tierra, en su país. Y el mal que ellos hicieron, José se los pagó con bien. José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, pero no lo hizo. Él decía, gracias a que ellos me vendieron, estoy aquí. Y va a llegar un momento en nuestra vida en que usted va a alcanzar sus sueños y va a tener la oportunidad de vengarse de aquellos que le obstaculizaron sus sueños. Pero ahí se va a saber si usted es o no es un hijo de Dios, porque va a tener la oportunidad. De aquellos que se burlaban de su carrera, cuando usted llegue allá y tenga el poder de recibir hojas de vida, que allá lleguen y digan, ay, mire, ayúdeme por favor, y usted le dice, pero usted va a que burlar de mí. Ahí es donde se va a ver realmente lo que hay en nuestro corazón. Este es el proceso de pagar el mal que nos hacen con bien. En 1 de Pedro 3:9 nos lo dice. 1 de Pedro 3:9 dice así: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. 1 de Pedro 3:9. ¿Y sabe qué aprendemos en esta última etapa de José como soñador? A hacerle bien a la gente, porque para eso fuimos llamados. Para eso fuimos llamados. Como aplicación teoterápica, entonces, para que oremos. José, a lo largo de su vida, vemos que fue un hombre íntegro. Independiente del lugar donde estuviera, la situación que viviera, José fue un hombre íntegro. También vemos que cuando usted lee la historia de José en la Biblia, vemos que dice que Dios estaba con él. Pero ¿sabe por qué? Porque José siempre reconoció a Dios en su vida, en todo lo que hacía. Y yo le invito a que recuerde algo, mire. Cuando usted esté en medio de estos procesos, no culpe a nadie por el proceso que esté viviendo, ni responsabilice a otros. ¿Sabe por qué? Porque los soñadores que vivieron sus procesos permanecen siempre de pie. Cada uno de estos procesos los podremos vivir, unos, otros sí, otros no. Lo importante siempre es permanecer firme con Dios. Porque si usted quiere soñar, bienvenido a estos procesos también en su vida. Porque hoy soñar sí cuesta, porque muchos no quieren pasar esto en su vida. ¿Usted cree que muchos quieren aprender humildad? ¿Usted cree que muchos quieren saber lo que es la traición? Pero todo esto es necesario para que continuemos soñando. Entonces, con esto en mente y antes de orar, yo les invito para que continuemos en nuestros seminarios. Mañana vamos a estar mirando características de un soñador. Luego vamos a estar viendo soñar si cuesta. Y vamos a estar mirando ya, entregándole nuestros planes y nuestros propósitos a Dios para este año, para todo lo que vayamos a vivir en este 2017. Yo les invito a que ahí sentados, vamos a ver el siguiente video, para que con esto oremos. Mi vida controlé, creí saberlo todo, así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí.
luché, me rebelé, te impuse mis anhelos, tu amor, mi orgullo quebranto, tu luz me hará vivir. Tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si mi alma has de probar, no entiendo los motivos, tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. En una nube el cielo imaginar, y como un ave quise yo surcarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, sé que al final responderás. Tu Dios tienes un plan.